Hola, ¿cómo están? Hace unos meses habíamos hablado del acoso laboral en Colombia, sus modalidades, la forma en que se presenta, las dificultades que pueden representar para las víctimas, para la organización. Y ahí se nos quedaba un tema pendiente, y era el tema de una modalidad de acoso, pero que no está dentro del acoso laboral, sino una modalidad de acoso que se llama el acoso sexual. Y que muchas personas preguntan por qué dentro de la ley 1010 de acoso laboral no estaba esta conducta de acoso sexual. Pues bien, el acoso sexual, desde el 2008 con la ley 1257, ya es un delito en Colombia. Esta ley lo que hace es incluir un nuevo artículo al Código Penal, que es el de el acoso sexual. El que en beneficio suyo de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Esto corresponde a una obligación que tiene Colombia de cumplir tratados internacionales, en especial los acuerdos que hace con la Organización Internacional del Trabajo, en este caso el Acuerdo 190. Es a partir de este tipo de organismos internacionales que se toman medidas y se empiezan a legislar porque nos toca. Tenemos que incluirlo dentro de nuestras leyes. Entonces, eso ya dice mucho de cuáles son las verdaderas motivaciones para crear este artículo. La primera característica especial que nos pone dice que debe haber una relación de poder, ya sea que es mi jefe o es una relación de autoridad, alguien que debe estar por encima de la otra persona. Y eso ya de por sí ya empieza a ser un poco problemático para las distintas denuncias. Aunque en general lo que se encuentra es que el acoso sexual se va a presentar en este tipo de relaciones, prometiéndole a la persona o chantajeándola con puestos, con ascensos. Entonces pensemos que viene una producción muy buena, viene una serie, viene una película y dan ganas de trabajar ahí y alguien nos dice, veas que yo hago parte de esa producción, tengo contactos, yo te podría ayudar a conseguir ese contacto, pero pues necesito que, y ahí empieza el acoso. Entonces aquí viene la otra parte importante. El acoso solo se va a dar cuando está en el campo de la insinuación. Cuando yo estoy insinuando, cuando yo estoy buscando, pero todavía no he alcanzado el objetivo, es lo que conocemos como el acoso. Una vez que yo consigo el objetivo, que es en contra de lo que quiere la persona, le doy un beso, la abrazo, la toco, ya estamos hablando del abuso y ya estaríamos hablando o también de acceso carnal violento si se presenta en otro tipo de situaciones. Entonces, se presenta cuando la persona no quiere, es decir, la persona no está de acuerdo. Ejemplo, mostrarle información o videos pornográficos. También el hecho de pellizcar, el hecho de pasar la mano por donde no se debe, de agarrar de manera impropia a las personas. También el caso de espiar cuando se están cambiando sin consentimiento, hablarle de su aspecto físico, ¿sí? Miradas lascivas, hacerles comentario de pero cómo está de bonita hoy, y con esa intención también muy marcada, muy sexual. Venga, vamos a tomarnos algo, es que yo soy tan feo, ¿por qué no me hace caso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no viene conmigo? Mire que si usted se porta bien, va a conseguir esto, va a conseguir lo otro. Propagar rumores de la persona, ¿sí? Decir, vea, esto es típico de algunos hombres, de vea, anoche me acosté con tal actriz o con la de vestuario, uy, mire, yo estuve el otro día con esta camarógrafa y fue buenísimo, y entonces empiezo a inventar una serie de cosas. A veces el simple hecho de yo haber realmente estado con la persona y después inventar cosas de ella, mostrar imágenes de ella. Ya hemos visto algunos casos muy paradigmáticos desde el Me Too. Hemos visto lo que pasó con las jugadoras de la selección femenina de fútbol, el caso del director de cine Ciro Guerra, el caso del profesor Fabián Sanabria de la Universidad Nacional, y ahorita en Netflix hay una película, Escándalo, con Nicole Kidman, donde muestran también la lucha de unas mujeres en una cadena de televisión, en Fox News, cómo se presentó todo ese tipo de acoso y de abuso, ¿sí? Se ven los dos casos. Ya empezamos a ver que es un tema que se ha sensibilizado últimamente, afortunadamente, y que ha empezado a trabajarse mucho más gracias también a que se han hecho denuncias.
La Corte Constitucional se ha referido a esa tensión que puede haber entre la libertad de expresión cuando yo quiero denunciar a una persona que es famosa por acoso sexual versus la buena imagen que pueda tener esa persona. El ejemplo que hablábamos de los directores de cine, directores de noticieros, que pueden tener un gran prestigio y que uno podría estar, entre comillas, dañándoles el nombre cuando está haciendo esta denuncia. Lo que se ha dicho es que al ser personas, al ser figuras públicas, pues tienen un escrutinio mayor por las personas y de alguna manera como que se habilita un poco que se puedan hacer ese tipo de denuncias. Además, se apoyan en que hay muy baja atención frente a las denuncias de acoso sexual que presentan las mujeres. Digo mujeres porque la mayoría de los casos que se presentan, las víctimas son mujeres. ¿Que hay hombres? Sí, pero la mayoría de las víctimas son mujeres. Entonces, en ese caso lo que ha dicho la Corte es que si quitamos la opción de que la mujer pueda expresar y pueda decir, oiga, me están acosando sexualmente, y que por el derecho a la buena imagen de la persona se le quita esa posibilidad, tal vez no le estaríamos dejando ningún tipo de herramienta para que se pueda expresar y se pueda hacer visible ese tipo de situaciones, ese tipo de conductas, de delitos. En ese orden de ideas es que se ha empezado a trabajar mucho en que las mujeres hablen, hay ya organizaciones, hay personas que han empezado a apoyarlas y también existen lo que se llaman los CAIBAS. Ahí yo puedo acceder a la denuncia, yo puedo hacer la denuncia en esos sitios, puedo también tener información, puedo también acceder a la línea púrpura, que es una línea donde también me van a orientar y que pueden presentarse las dos cosas. Tal vez yo no sé si lo que yo estoy sufriendo es abuso o acoso. Para los dos casos, esto, la línea púrpura o el CAIBAS, pueden ayudar, pueden orientar a la persona a decir cuáles son los pasos a seguir, porque hay unas rutas ya establecidas y que es muy importante que las mujeres vayan conociendo. Tuve que trabajar bajo las órdenes de quien tenía una actitud bastante misógina, la demostraba con comentarios que hacía y las charlas con los demás compañeros de trabajo, además de hacerme continuamente referencias y preguntas sobre mi vida sexual. Ahí va claro el acoso, le pregunta sobre la vida sexual y ella pues se niega a contestarle y él va insistiendo, ahí empieza el acoso. Yo no tengo por qué estar preguntándole a nadie sobre la vida sexual, eso no tiene ningún sentido. Lo que me molestó desde un principio, pero en esos días decidí hacer caso omiso. Y esto pasa mucho porque hemos normalizado tanto el asunto de tal vez es que estoy interpretando mal la situación, tal vez era simplemente que me estaba diciendo o era un juego, no quiero perder el trabajo, no quiero que haya problemas. Y ante eso, las mujeres muchas veces terminan cediendo a ciertas situaciones y además las personas alrededor también van ayudando como diciéndole, ay, pero sí será, no será que estás exagerando, no será que estás interpretando mal las cosas, yo lo conozco a él desde hace mucho tiempo y él no es así, o él sí molesta, pero ay, él nunca hace nada malo, es su forma de ser. Entonces minimizar el asunto hace que esto sea mucho más grave y más difícil de denunciar. Y entonces, como no veía que accedía a sus peticiones de índole sexual, decidió acosarme desde el campo laboral, acorralándome e intimidándome con la posibilidad de perder mi trabajo, lo que me hizo llegar al límite de mi paciencia, por lo que denuncié ante mi jefe inmediato, quien normalizó lo que estaba pasando, pidiéndome que dejara que él cambiara su actitud, pues según él yo estaba exagerando y no era para tanto, porque él era así. Entonces, como hay una situación de poder, es fácil pasar del acoso sexual al acoso laboral y entonces empezar a mezclar una cantidad de conductas que lo único que van haciendo es dañar a la persona. Lo único que van haciendo es, miren que aquí lo que nos cuenta sigue acosando, pero nadie le hace caso, todo el mundo minimiza y al minimizar se agrava el problema. Ahí vemos las consecuencias del acoso, el estrés, la ansiedad, la baja autoestima, las dificultades para poder disfrutar el trabajo, dificultades familiares, dificultades en sus relaciones interpersonales. Va afectando a nivel psicológico, va afectando a nivel laboral. ¿Qué es lo que ocurre? Que empezamos a ver que hay unas conductas que yo no sé si son acoso o no. Yo empiezo a pensar, ay no, es que ahora todo es acoso. Ahora no le puedo decir nada. La lógica es que usted nunca pudo haberle dicho nada. A veces son comentarios que sobran, algunos piropos. Ahí es donde debemos empezar a considerar que sin darnos cuenta entramos en un delito.
Una empresa me llamó para hacer una capacitación sobre acoso sexual, pero que por favor no dijera que era un delito. Eso nos muestra la forma en que estamos viendo el asunto. Lo estamos viendo como algo exagerado, que eso no tiene que ser un delito, que es que las mujeres también se inventan mucho y la generación de cristal y ya no se les puede decir nada. Cuando me decían eso, yo les decía, es que es como si ustedes me dijeran, vamos a hablar de robos, pero no digamos que es un delito. O sea, el robo es un delito y el acoso sexual es un delito. No hay de otra, o sea, no lo podemos ver como otra manera. Y si yo empiezo a sentir que mis acciones están dentro de lo que acabamos de decir o están enmarcadas dentro de lo que se conoce como el acoso sexual, pues yo debo empezar a cambiarlas. No es que me tengan que aceptar a mí, es que yo debo hacer un análisis interior y empezar a considerar, oiga, esto no está bien. Uy, mire esas piernas, que usted cuando se pone esos escotes no me deja trabajar. Ahí empieza el acoso, ¿sí? Con cosas que parecen normales, pero no lo son. Entonces, hay cosas que debemos empezar a hacer. Uno, en las organizaciones, hacer campañas para evitar este tipo de conductas. Ayudar a otras personas cuando sean víctimas, como frenando al compañero o al compañero, oiga, no le diga eso, no hablemos así, no demos el espacio para que se presenten este tipo de situaciones, evitemos ese tipo de comentarios y de esa manera podemos empezar a darle un nuevo ambiente laboral donde la persona se sienta protegida. Algunos dicen es que yo lo hago para que ellas se sientan bien. No, quiere que se sientan bien, ofrézcanles un espacio seguro, un espacio donde no haya ese tipo de interacciones. Oiga, y el galanteo, porque es que entonces me empezó a gustar a alguien y si yo le empiezo a decir algo entonces empieza a ser acoso. Recuerde que el punto está en la negativa de la persona. Entonces, me gustó alguien con el que estoy trabajando, nos encontramos, no nos conocíamos o ya de tanto tiempo que nos vemos me empezó a gustar. Yo puedo empezar a hacerle invitaciones y la persona me va a decir si sí o si no y cuando me diga que no, pues hasta ahí llegó. Ya cuando empiezo a presionar, ya cuando empiezo a utilizar mi posición, ya empiezo a entrar en el acoso. Es decir, el galanteo es una cosa, la seducción es una cosa y el acoso es otra. El acoso va en contra de la voluntad, el acoso hace que la persona se sienta mal. Alguien me dice, oiga, pero yo me voy al CAIBAS, a la fiscalía, ¿y yo qué llevo? Bien, este es otro tema un poco complicado, y es que la persona, la víctima, debe conseguir todas las pruebas. Hablando con algunos abogados penalistas les preguntaba, bueno, ¿qué hace la persona? Y me decía, mire, lo mejor que puede hacer es consiga todas las pruebas que quiera, testimonios, grabaciones, seguir los relatos, explicarlos, tratar de mostrar cómo cambió el comportamiento, todo eso para que después una persona experta en derecho le pueda decir con cuál podemos realizar la denuncia y con cuál no. Y la idea es que ojalá las programadoras, los canales, los noticieros, todos empiecen a tener unas rutas para la prevención del acoso sexual. Eso es obligatorio y eso lo deben tener porque hace parte de los lugares de trabajo seguros. Y las consecuencias del acoso sexual, lo más graves para la víctima, también son consecuencias para la organización. La empresa también empieza a tener dificultades, no empieza a ser tan productiva, las personas ya no quieren trabajar en empresas donde empiece a verse este tipo de situaciones y esto es algo que debemos evitar, pero sobre todo para proteger a las víctimas, que en su mayoría son mujeres. Entonces recuerden, el acoso sexual empieza minimizando, empieza con esta cultura que tenemos nosotros de poderle decir cosas a las mujeres. Ahí debemos empezar a cambiar. Es un delito, no es cualquier conducta, es un delito y debe ser denunciada. Esto sería todo por hoy. Espero que haya podido dar una exposición amplia sobre el tema y pues les deseo mucha suerte y muchas gracias por hacer parte de este proyecto, por organizarse como trabajadores, como trabajadoras y de esta manera fortalecer los vínculos y ser mucho más fuertes cada día. Hasta luego.